Un cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. De esta afirmación sobre el precepto dominical se insiste en estos puntos que hemos leído en la importancia de la comunión frecuente. Se nos habla de que la Iglesia, en su tradición, nos ha pedido un mínimo, el mínimo de la comunión una vez al año, por Pascua, si es posible por Pascua. Pero al mismo tiempo, enseguida, dicho esto, que es un mínimo, muy mínimo, nos dice en el punto anterior que lo más normal, lo más pleno, es que la participación en la Eucaristía conlleve también la comunión dentro de ella. Una participación en la Eucaristía no es plena si no se comulga en la celebración de la Eucaristía, no es plena. No quiere decir que no tenga sentido el que uno asista a misa y no comulgue, tampoco digamos que carece de sentido. No digamos eso porque es que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, en el sentido de que hemos puesto aquí también ejemplos de, pues imaginémonos una persona que en su vida tiene un cierto desorden en su vida, un pecado grave que le cuesta superar y que no se siente con capacidad de hacer una confesión con un corazón, con un propósito de enmienda para cambiar una situación irregular en su vida, un pecado del que se siente esclavo y que todavía tiene que caminar más hasta poder superar ese pecado y tener un propósito de enmienda y vivir en gracia. Bien, esa persona, pues el consejo que la Iglesia le da es que asista a la Santa Misa aunque no comulgue, porque también de esa asistencia a la Santa Misa humilde, sin acercarse a comulgar, también puede recibir la gracia para que llegue un momento en que tenga el verdadero arrepentimiento y la luz del Señor, pues para formular un propósito de enmienda. Luego, no digamos eso de que no tiene sentido asistir a misa si no se comulga. No es verdad. No es verdad, porque también supone una gran humildad la asistencia a misa, a la Santa Misa, pues recibida con esa conciencia de indignidad. Acordaros de aquel episodio que dice el Evangelio que había pues un publicano allí, un fariseo en primera fila, diciendo: te doy gracias, Señor, porque no soy como el de ahí atrás, ¿no?, que está ahí atrás. Y sin embargo, pues aquel que estaba puesto, que no se había atrevido a ponerse en la parte delantera, decía: perdóname, porque soy un pecador. Aquel publicano salió de allí justificado, él no se atrevía a levantar los ojos, y sin embargo el otro, pues que se creía muy digno, no había salido justificado delante de Dios. O sea, es posible la asistencia a la Santa Misa con una conciencia de que uno no está bien preparado para comulgar, y quizás el Señor, en su providencia, pues quiere que esa persona tenga un camino, un recorrido, pues de medio plazo o largo plazo, un largo recorrido, hasta que pueda tener la disposición de arrepentirse y empezar a comulgar. Bien, pero dicho esto, hay que decir que la plenitud de la participación en la Santa Misa pues se tiene con la comunión, pues porque uno no asiste a la Santa Misa como quien asiste a un espectáculo, algo que está fuera de ti, sino que el que tú comulgues en la Santa Misa es como unirte, fundirte, hacer tuyo ese sacrificio que hemos ofrecido de Cristo al Padre. O sea que las dos cosas hay que decir, tanto una como la otra son dos matices importantes que hay que realizar. La Iglesia recomienda la comunión frecuente, incluso todos los días, dice en el 1389. Bueno, esto de comulgar todos los días, o la comunión frecuente, no sé si nos damos cuenta de que en la tradición de la Iglesia este ha sido un tema pues muy controvertido, muy peleado. En la antigüedad cristiana, sobre todo en los siglos III y IV, pues tenemos suficientes testimonios, incluso documentos, que recogen cómo era normal incluso la comunión diaria. O sea, que
que los cristianos más fervientes comulgaban diariamente, respondiendo a la voluntad de Jesús: tomad y comed, tomad y bebed. Pues veían en la comunión sacramental el modo normal de consumar su participación en el sacrificio eucarístico, ¿no? Solo los catecúmenos, que estaban preparándose para bautizarse, o los pecadores sujetos a la disciplina penitencial, se veían privados de la comunión en la Santa Misa. Pero pronto fue ocurriendo, incluso entre los monjes, pues que se comienza a posponer la comunión diaria. Se va como distanciando más, porque se tenía como el miedo de que una comunión demasiado frecuente, entre comillas, demasiado frecuente, pues podía caer un poco en la rutina, ¿eh? Entonces, ya con el monacato se comienza un poco a perder esa costumbre de la comunión diaria, de la comunión en todas las Eucaristías a las que asistía uno. San Agustín y Santo Tomás hablaron sobre esto. En concreto, Santo Tomás, que estamos hablando del siglo XIII, que es muy respetuoso siempre, ¿no?, pues con los santos padres de los primeros siglos, él examinó la licitud de la comunión diaria, diciendo que es claro que era conveniente recibirlo todos los días. En cambio, por parte de quienes comulgan, decía él, para que nos demos cuenta de cómo la cosa pues se convirtió en un debate, decía: por parte de quienes comulgan, no es conveniente a todos acercarse diariamente, sino solo las veces que se encuentren preparados para ello. Conforme a esto, él dice: ni alabo ni critico recibir todos los días la comunión. Eso dice Santo Tomás. En otro texto dice: el amor enciende en nosotros el deseo de recibirlo, y del temor nace la humildad de reverenciarlo. Las dos cosas, tomarlo a diario y abstenerse alguna vez, son indicios de reverencia hacia la Eucaristía, dice Santo Tomás. Porque bueno, el amor quiere recibirlo, pero también el temor quiere reverenciarlo y no recibirlo diariamente. Entonces él dice: tanto el recibirlo, tomarlo a diario, como abstenerse alguna vez, las dos cosas son signo de amor. San Agustín dice, San Agustín es muy anterior a Santo Tomás, es del siglo V, dice: cada uno obre en esto según le dicte su fe, piadosamente, pues no altercaron Zaqueo y el centurión por recibir uno gozoso al Señor y por decir el otro: no soy digno de que entres en mi casa. Los dos glorificaron al Salvador, aunque de distinta manera. Fijaros bien, aquí San Agustín pone dos casos. Zaqueo, que tenía un deseo tremendo una alegría tremenda porque Jesús iba a ir a su casa a hospedarse con él, y el centurión, que no se atrevió a que Jesús fuese a su casa, y le dijo: no es necesario, basta que digas una palabra y quedaré sano. Y tomando estos dos modelos, dice San Agustín: bueno, pues se puede comulgar diariamente, o también reverenciar a Jesucristo pues sin hacerlo, con todo el amor y la esperanza a la que siempre se nos invita a la Eucaristía, pues son preferibles al temor. Esto viene a decir también San Agustín. O sea que, como veis, nosotros nos hemos acostumbrado a la comunión diaria, pero es que la tradición de la Iglesia, esto ha sido muy reflexionado. Fue en el año 1905, o sea, como quien dice hace poco tiempo, hace 100 años, que San Pío X, él fue el que dispuso en un decreto la conveniencia de la comunión frecuente, bajo unas determinadas condiciones y saliendo en contra de la posición jansenista, porque el jansenismo fue también una herejía rigorista que también influyó bastante en un temor, en un miedo a la comunión diaria. Y el jansenismo fue uno de los causantes de que muchas personas no tuviesen, se alejasen de la comunión. Que incluso la recepción de la comunión quedase
exclusivamente pues para en alguna ocasión en la que el director espiritual bajo un consejo particular permitiese comulgar, y entonces con permiso del director espiritual uno comulgaba un día determinado. El jansenismo influyó mucho en ello, y San Pío X, saliendo al paso de esas reminiscencias que el jansenismo había dejado pues en muchos lugares de la Iglesia, él dice lo siguiente: el deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado convite se cifra principalmente en que los fieles, unidos con Dios por medio del sacramento, tomen de ahí la fuerza para reprimir la concupiscencia, para borrar las culpas leves que diariamente ocurren y para precaver los pecados graves a que la fragilidad humana está expuesta. Pero no principalmente para mirar por el honor y la reverencia del Señor, ni para ello se paga o premio de las virtudes de quienes comulgan. De ahí que el Santo Concilio de Trento llama a la Eucaristía antídoto con que nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales. Según esto, dice aquella disposición de San Pío X, la comunión frecuente y cotidiana está permitida a todos los fieles, de cualquier orden y condición, de suerte que a nadie se le pueda impedir, con tal de que esté en estado de gracia y se acerque a la comunión con recta y piadosa intención. Segundo, la recta intención consiste en que quien se acerque a la Sagrada Mesa no lo haga por rutina, por vanidad o por respetos humanos, sino para cumplir la voluntad de Dios y unirse más a Él por la caridad y remediar las propias flaquezas. Tercero, aun cuando conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los más plenamente deliberados, basta sin embargo que no tengan culpas mortales, con propósito de no pecar más en adelante. Cuarto, ha de procurarse que a la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y le siga una conveniente acción de gracias. Quinto, debe el confesor también instruir y ayudar al penitente pues para disponerle a una recepción más adecuada del sacramento de la Eucaristía. Bien, estas son un poco las disposiciones en las que San Pío X pues, nos aconsejó la comunión frecuente. Como veis, nosotros igual pues es posible que comulguemos con demasiada ligereza, sin darnos cuenta del tesoro tan grande que supone la Sagrada Comunión. De hecho, hay otros testimonios que son muy, vamos, incluso graciosos, ¿eh? Por ejemplo, el de Santa Catalina de Siena. La Santa Catalina de Siena, ella sentía el deseo de comulgar diariamente, y había allí también en aquel tiempo pues muchas personas, incluso personas de iglesia, que veían un exceso, que esta mujer, Catalina de Siena, comulgase diariamente. Eso no les parecía normal y se metían con ella, ¿no? Y fue graciosa la respuesta de Santa Catalina de Siena, a la que le dijeron que San Agustín no alababa, pero tampoco vituperaba el comulgar cada día, ¿no? Que había que tomar una postura intermedia, sin exagerar ni por un lado ni por el otro. Y ella dice, pues bien, puesto que San Agustín no lo reprueba, os ruego que tampoco lo reprobéis vosotros, y eso me basta, dejadme en paz, ¿eh? O sea que cuando le decían que San Agustín ni reprobaba la comunión diaria, pero tampoco la alababa, entonces dice, bueno, pues si no la reprueba, dejadme en paz, yo voy a comulgar diariamente, ¿eh? Es curiosa la salida de Santa Catalina de Siena, que se ve que era una mujer que tenía bigotes, como se dice. Bueno, también hay otros testimonios que llaman la atención, y es, por ejemplo, cuando la Iglesia y los 12 apóstoles de América, los franciscanos, los primeros franciscanos que llegaron para evangelizar América, que al comienzo no se atrevían a dar la comunión frecuentemente, diariamente, a los naturales del lugar, a los indios, pues pensando, bueno, es que en España
la gente tampoco se atreve a comulgar diariamente. Aquí parece que los indios tampoco tienen una formación, les falta cultura, les falta capacidad de... Pues fijaros, hubo un dominico, Fray Julián Garcés, que escribió al Papa Paulo III sobre este aspecto, y el Papa mandó que no se les negase la comunión diaria a esos indios, sino que fuesen admitidos como los demás cristianos. Y esta misma norma fue acordada en 1539 por el primer concilio celebrado en México. O sea, quiero decir que nos demos cuenta que valoremos mucho la comunión diaria, los que la recibimos así, que la valoremos mucho, porque es que ha supuesto un proceso grande de reflexión dentro de la Iglesia, pues el convencernos de que podemos acercarnos a recibir la Eucaristía dominicalmente, incluso hasta diariamente, pues sin que ello suponga un pecado de falta de respeto, sin que ello suponga una trivialización o un caer en la rutina. O sea, es decir, la Iglesia ha reflexionado mucho y ha ido dando consejos hasta facilitarnos tanto como hoy en día se nos facilita pues el recurso a la comunión dominical y a la comunión diaria. Apreciemos lo que tantos santos suspiraban y no tuvieron. No sé si nosotros lo apreciamos. Allí estaba Santa Teresa de Jesús y otros santos luchando y peleando porque el confesor les permitiese en determinada fiesta poder comulgar, etcétera, y nosotros igual lo podemos hacer diariamente y no sé si lo apreciamos. Es que es curioso. Tenemos tesoros de gracia que casi nos parece como que es absolutamente normal, que está casi como si fuese un derecho del católico, cuando es una gran gracia inmerecida la que se nos está ofreciendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.